Muchas gracias por esta presentación. Hace 15 días presentaba yo el libro en Pamplona porque Manuel Irurita era un obispo navarro. ¿Se oye? ¿Está? Más. Y pues con multitud de oyentes tuvimos una misa con el obispo de Pamplona y después una conferencia que pueden ver ustedes en internet también. Me piden que les hable a ustedes del obispo Irurita. El obispo Irurita fue un obispo navarro, vivió desde 1876 que nace hasta 1936, 60 años. Podíamos dividir esta biografía en tres partes, tres épocas, tres etapas. Una primera en su valle de la Uzama, en la Raizar, en una familia tradicionalista, 11 hermanos, en que el padre por la noche reunía y después de rezar el rosario les contaba las historias de los familia en las guerras contra el liberalismo y les transmitía la obligación moral que tenían de continuar la lucha en los términos y en las circunstancias que fueran. Pasa después Manuel Irurita a ser aspirante en el convento de los capuchinos en Moedano, en Santander, donde aprende las primeras nociones de la religión católica y se prepara para ser capuchino. Además aprende a tocar el xistu y el acordeón. Es un muchacho vivaracho y activo y tal. Pasa después a Guipúzcoa y en una votación para tomar las órdenes menores, los capuchinos mayores castellanos más austeros dicen que el mocete, el muchacho Irurita es demasiado extrovertido y demasiado activo y bullanguero como para ser capuchino y le despiden. Queda Irurita bastante consternado por esta situación, vuelve a su familia, está de maestro en Zuastie, cerca de Pamplona, y en la frontera, en las cuevas de la montaña, y decide ingresar como seminarista en el seminario de Pamplona. Estando un día en el seminario de Pamplona, ya nombrado salmista, porque tenía una voz excepcional, se presentó a ser miembro del Orfeón Pamplonés y después de hacer una prueba el director le dijo: no, usted no viene de corista, usted viene de solista, y le nombra solista porque tenía una voz extraordinaria. Estando un día en el seminario de Pamplona, ve en el cartel de anuncios una convocatoria para el cargo de salmista en la Catedral de Valencia y decide presentarse. Su madre le prepara una menestra y un traje elegante para presentarse. Va en el tren y cuando llega a Zaragoza le roban la galeta, con lo cual se queda sin menestra, sin traje y sin nada. Pero unos marineros catalanes que venían en el tren con sus guitarras le acompañan y por el tren va cantando las canciones populares que él conocía y consigue unos dineros para llegar a Barcelona. Aquí en la estación de Francia, con los marineros, toca con ellos por los bares y consigue dinero para llegar a Valencia. Al llegar a Valencia pregunta por el obispado y resulta que el que le pregunta es el barbero del obispo y le dice: ¿a qué viene usted? Y dice: yo vengo a presentarme para salmista de la catedral. Y dice: pues venga usted a mi casa, y lo tiene en su casa 15 días. Había 10 aspirantes, pero
cuando le toca a él, entona con una fuerza, con una unción y con un entusiasmo las canciones que le encargan, que los demás se retiran. Le nombran salmista de la Catedral de Valencia. Pero una de las condiciones era que había que ser ordenado en un año, infram. Por lo tanto, vuelve a Pamplona y con el nuevo obispo que se presenta en Pamplona, le pide examinarse de todas las asignaturas que estén pendientes, que tenga pendientes en sus estudios. Y el obispo le dice que sí, que haga. Y entonces en un año aprueba todas las asignaturas que tiene y ya consigue que sea admitido como salmista en la Catedral de Valencia. Esta primera etapa de Valencia es que luego se presenta a catedrático de griego y de hebreo en la universidad y consigue la plaza de catedrático. En 1900 muere su madre Javiera, que cuando hace la primera comunión le dice: Javierico, hoy recibes a Jesús por primera vez, pero luego ya Jesús no se va del todo, se queda contigo. Por lo tanto, si tú quieres, tendrás siempre a Jesús contigo. Porque Jesús solo se va del interior del cristiano por el pecado mortal. ¿Verdad que tú no vas a hacer nunca un pecado mortal? Al día siguiente, Javierico le dice a su madre: madre, le he dicho al Señor en la comunión que me quiero consagrar a su sagrado corazón y que no haré nunca un pecado mortal. Esta es un poco la idea. Bueno, muere Javiera, la madre, y entonces el padre Teodoro y sus hijos, sus hermanos, se van a vivir con él a Valencia. Y en Valencia están viviendo al lado de la catedral, en el piso de Manuel. Esta segunda etapa la dedica él a predicar. Pide permiso al obispo para poder salir de su demarcación y poder salir, dejar de rezar los salmos cada día en la catedral, como es obligación del salmista, y es conocido por toda la comarca de Valencia y de Teruel y de Tarragona como el canónigo del corazón de Jesús y de la Eucaristía. El obispo Melo, que era el obispo, cuando visita una pedanía en los cerros de Valencia que estaba abandonada y sin ninguna asistencia religiosa ni nada, y ve la obra que ha hecho allí Irurita, entonces le dice: venga usted cada día cuando quiera a mi casa en la catedral y le recibiré siempre. El obispo Melo le piden voluntarios y le piden candidatos para el obispado de Lérida. El problema que había en Cataluña, lo explico bastante bien en el libro, a mi juicio, estaba en que la Iglesia catalana estaba puesta al servicio del nacionalismo y cualquier intento de separarla y desvincular lo político y lo religioso era despreciado. Entonces el gobierno tiene que proponer obispo para Lérida, que es un primer paso para llegar a Barcelona, y le propone a Irurita. Irurita, cuando recibe la noticia de que ha sido propuesto o preconizado obispo de Lérida, se retira en su valle de su pueblo, en el valle
y se prepara y piensa cuál será mi lema mío. Y entonces escribe: mi lema será oportet illum regnare. Es necesario, es imprescindible que Cristo reine. Esto hoy día nos sorprende que un obispo sea capaz de decir que es necesario que Cristo reine. Es decir, que si no reina Cristo no puede haber ni paz social, ni paz religiosa, ni prosperidad, ni nada. Pues bien, en abril del año 27 entra en la diócesis de Lérida y dice lo siguiente en la proclamación: vengo a vosotros para inmolarme por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Yo no he oído ninguna presentación de obispo reciente que haya dicho que viene a inmolarse por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y dice: si fuera preciso, hasta derramar la última gota de mi sangre. Y ahorita tenía premonición de que iba a ser mártir. La vocación de mártir es como la vocación, la concede Dios a los que Él elige, sin ninguna razón más que la que Él tenga. Pues bien, Irurita tenía el convencimiento de que iba a ser mártir. Y dice precisamente esto: acercando nuestro corazón al pecho del Salvador para recibir los latidos de su corazón enamorado de los hombres, quiero recibir la inspiración del Maestro que encierra todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El día 3 de octubre, fiesta de Cristo Rey, escribe: esta fiesta, cuyo fin es proclamar solemnemente la realeza de Jesucristo sobre los individuos, hogares, pueblos, naciones, sobre toda la sociedad humana, a través de todos los tiempos y latitudes. El laicismo, esa peste que infecta a la sociedad humana, pretende arrancar de las divinas sienes de Jesús la corona de rey de los pueblos y naciones, relegándolo al recinto de las iglesias, al hogar doméstico, y tenemos que restaurarla en la cosa pública, acelerando de ese modo la horrorosa hora de su triunfo definitivo sobre la sociedad humana. Está 4 años de obispo en Lérida, pacíficos, porque Lérida tiene una parte castellano parlante, aparte de la lindante con Aragón, y la parte catalana, con lo cual él predicaba en catalán en la zona catalano parlante y en castellano en la otra sin ningún problema. Y visitó todos los pueblos de la provincia y animó a todos los sacerdotes a que continuaran su labor. Fue una época muy plácida y muy feliz para él. Pero las intrigas en el obispado de Barcelona hicieron que el obispo de Barcelona lo trasladara a Mallorca y se produce una vacante, y entonces el nuncio Tedeschini, un hombre que era el que pasteleaba la política religiosa del gobierno liberal con la Iglesia, propone a Irurita como obispo de Barcelona. Y el 25 de enero del año 30, una pastoral entra y toma posesión de la Catedral de Barcelona. Cuando le felicitaban sus compañeros y sus amigos de que iba destinado a una diócesis tan importante como Barcelona, le dice a su hermano: en el valle de la Ulzama hay una ermita dedicada a Santa Lucía. Preferiría ser sacristán en la ermita de Santa Lucía que obispo de Barcelona. Voy al suplicio. Tenía conciencia de cómo estaba la situación religiosa en Cataluña y la situación política, y sabía que los enemigos de Dios estaban en contra de lo que él quería.
y su lema de es necesario que Cristo reine, que iba a ser combatido y que iba a ser el 30 de mayo toma posesión y dice: nuestro ministerio es de un orden superior, sobrenatural y divino. Es el mismo ministerio que vino Jesucristo a realizar en la tierra, es decir, la salvación de las almas. Y este es el fin único de nuestro ministerio. Y mediante el favor del cielo, esa será nuestra única ocupación, nuestro único negocio, al cual consagraremos todos los pensamientos de nuestra mente, todas las preocupaciones de nuestro espíritu y todos los instantes de nuestra vida, hasta la última gota de nuestra sangre si es necesario. Lo mismo que había dicho en Lérida, lo vuelve a repetir a tomar posesión en Barcelona. Y dice algo que es impresionante: no nos llaméis a otra parte porque no iremos. Otra parte era la política nacionalista, la política partidista. No nos llaméis porque no iremos. No nos habléis de otra cosa porque no os haremos caso. Cuando las almas van rodando por los despeñaderos del infierno, malográndose la sangre de Cristo y las lágrimas de María Inmaculada, traición sería divertir la atención en otra cosa. Y cuando los apóstoles del mal, sin ser llamados y sin ser esperanza de recompensa, trabajan por perderlas con innoble esfuerzo, no tendríamos perdón los llamados de Dios a salvarlas si no nos diéramos del todo a esta empresa tan divina y urgente. Durante estos años, del 30 al 36, Irurita es muy popular en Cataluña entre las clases bajas y medias, porque visitaba a todos los necesitados. Cada sábado repartía 1000 hogazas de 1000 panes en la puerta de la catedral a todos los pobres que fueran, y había unas colas interminables, todos se llevaban su pan. Y cuando un día necesitaba comprar pan para que el sábado, para el domingo siguiente, le pide al Señor en la Eucaristía: Señor, necesito 1000 euros, necesito 1000 pesetas para comprar pan para mañana, que no tenemos, y para dar a los pobres. Entonces llaman a la puerta, sale su sobrino Marcos Goñi y recoge un donativo que le dan, se lo lleva al obispo y abre y dice: 500 pesetas. Va al Santísimo y dice: Señor, ahí hemos quedado el que era 1000 y falta 500. Al cabo no te vuelve a llamar el mismo que había llamado antes y dice: pensaba dar dos veces, pero lo voy a dar de una vez, tome otras 500. Va al Santísimo y dice: ahora estamos en paz, Señor, estamos de acuerdo. Al día siguiente repartía a todos los pobres y a todos los menesterosos y a todos 500 panes grandes. Las clases altas y las clases elevadas estaban en contra de Irurita, porque que es necesario que Cristo reine. Hombre, digamos, podemos organizar la sociedad como queramos y no tenemos por qué someternos al reinado de Jesucristo y a la ley moral y al Evangelio, que es su norma tal. Por lo tanto, no aceptamos esto. Entre los políticos de la línea de Vidal y Barraquer y los políticos nacionalistas controlados por los poderes políticos, le hicieron la vida imposible a Monseñor Irurita. Intentaron deponerlo, diciendo que no tenía talla. Diciendo: sí, es muy bueno, dice Vidal y Barraquer en una de sus cartas, es muy bueno, muy piadoso, muy servicial, pero no tiene talla para ser obispo de Barcelona, porque el obispo de Barcelona hace falta ser un intelectual como Vidal y Barraquer. No era tampoco ningún intelectual, pero bueno. Pero decidieron quitarlo de la diócesis. Viene Patelli en viaje por Barcelona, que va al Congreso de Argentina,
lo cogen en un coche para aquí, para ir al Tibidabo, y allí en el coche le dicen, oiga, quítenos a Irurita, porque Irurita es un navarro atrabiliario, carlista y tradicionalista y tal. No, los tiempos no están para eso. Necesitamos aquí a alguien que sea mucho más abierto, progresivo, moderno y liberal. Tedeschini le dijo que bueno, que Ricardo Pacelli dijo que ya actuaría. Por supuesto no hizo nada y lo contuvo. Llegaba el 18 de julio en Barcelona. Unos requetés carlistas fueron a su despacho y le dijeron que querían, si quería, venían unos a defender el Palacio Episcopal. Y Irurita les dijo, mirad, agradezco vuestro ofrecimiento, pero el Palacio Episcopal no se va a teñir con la sangre de ninguno de vosotros. Si es preciso, la mía. Y agradeció el que los requetés carlistas no se quedaran allí. El 21 de julio, las hordas de la FAI asaltan el palacio y tiene que escapar por una puerta excusada de la calle del Montjuïc del Bisbe, y cuando no saben qué hacer, aparece por allí José María Tort, el cual le dice, usted se viene a mi casa, y se lo lleva a su casa, de la calle del Cal, número 19, que estaba allá al lado. Y allí lo tiene desde el 19 de julio hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, la patrulla número 11 de la FAI encuentra en un círculo carlista una lista de algunos que habían asistido a una plec en Montserrat. Y en la lista está Francisco Tort, hermano de José María, y su hija. Y entonces van a buscarlos a la calle del Calle. Llaman allí y se encuentran que hay allí 2 curas, 5 monjas vedrunas y tal, y sorprendidos cogen allí la comunión. Se logra salvar la comunión José María Tort y se lo da a su hijo. Uno de sus hijos estuvo en Hispania Mártir con nosotros y nos enseñó dónde estaba él y cómo él recibió la primera comunión de manos de su padre el día en que asaltaron las tropas, las hordas. Lo llevan al central de la calle Pueblo Nuevo, en la calle Pedro IV, y allí un comité que hay allí le preguntan, ¿dice usted misa? Y dice, sí, la he dicho desde el día que me ordenaron. Y si me dejan, también la diré aquí. Le registran y le encuentran el rosario. Se lo tiran por el suelo. Él se arrodilla, lo coge, lo besa y todos se ponen allí. ¿Pero qué tiene ese rosario? ¿Qué tiene? Dice, no, es que yo sin el rosario no sabría vivir. Pasaba el día en el Cal rezando el rosario. Y por la noche se asomaba a la ventana que se veía la Generalitat y decía, estos pobres hombres no saben que yo cada día les bendigo y pido por ellos. Este era Irurita. Lo cogen y cuando están para declarar la monja al lado con él, le dice, ánimo María, a dar la vida por Cristo. Dentro de poco estaremos viéndole en el cielo. Sabían que los iban a matar. Algunos críticos han puesto en oposición el que él no dijera que era el obispo. A Irurita le matan sin saber que era el obispo, solo por ser cura, igual que a su secretario Marcos Goñi y su sobrino. A mí me decía un canónigo en el archivo diocesano, nos hubiera gustado que hubiera dicho que era el obispo, pero claro, comprendemos
que el miedo y el que pudieran tener represalias contra la familia que lo tenía, comprendemos que es un atenuante. Yo le dije, pues yo creo que no es así. Entonces, ¿por qué? Pues mire usted, Irurita no dice que es el obispo, porque si dice que es el obispo no lo matan, como hicieron con Polanco, que lo tuvieron un año en las monjas aquí, en la calle Enrique Granados, esperando que a ver si conseguían que firmase un documento, que haya un intercambio, que no sé cuántas cosas. Cuando la Santa Sede no sabe qué pasa con el obispo, está escondido, envía a un argentino que había sido seminarista con él a Barcelona a averiguar qué pasa con pasaporte diplomático. Y este se entrevista con los que estaban en la FAI, con el principal, y le pregunta este diplomático a un policía que va en su nombre: ¿Manuel Luis estuvo en San Elías? Cuando le preguntan las monjas, si nos dicen que usted quién es, ¿qué decimos? Y le dicen, decir que soy Manuel Luis. Él era Manuel y él era Luis, segundo apellido, su segundo nombre, Manuel Luis. Entonces, este policía, que va por orden de el obispado de Roma, pregunta, ¿Manuel Luis estuvo con él? El responsable lo mira y dice, sí, Manuel Luis lo tuve yo en San Elías. Y entonces dice, pues era el obispo Irurita. Que pegó un puñetazo en la mesa y dijo, que haya tenido yo a Irurita en mis manos y no lo haya sabido. Ahora están diciendo que si lo salvaron, que si los dijeron, que si los pasaron por Lérida, que si por Andorra, que si lo enviaron en un avión, en una caja de... En definitiva, en el enero del 36, en enero del 39 es liberada Barcelona y se hace un acto de desagravio y un funeral al obispo Irurita. Se le pone una placa, carrera del bisbe Irurita, ahora quitado y se llama solo carrera del bisbe. Sí, ¿sabes de qué bisbe se refiere? Bueno, ya lo repondremos en su día. Pues entre tanto, en el 39, al no haber constancia de la muerte de Irurita, porque no han aparecido sus restos, lo entierran en Moncada junto con 800 cadáveres más en aquellos días. Entonces nombran a un administrador apostólico, Miguel de los Santos Díaz Gómara, navarro también, de Fitero. Y este es el que dice, hemos estado haciendo esfuerzos para localizar a Irurita y no hemos conseguido. Después aparece ya y consiguen encontrar el cuerpo de Irurita. Cuando es así, ya viene como obispo Monseñor Modrego. Monseñor Modrego traslada los restos al Cristo de Lepanto y dice, sintámonos instados a pedir a la Santísima Trinidad la beatificación del mártir de Cristo Manuel Irurita, con esta oración: Hijo del Eterno Padre, mirad con complacencia la sangre tan generosamente derramada por vuestro mártir Manuel Irurita en confesión de vuestra realeza, para acelerar así vuestro reinado en España. En definitiva, la oposición y el enfrentamiento
que hay, a mí me decía un amigo mío que estaba diciendo, mira, el ambiente que hay en el Obispado de Barcelona en el tema irurita es contrario. ¿Y por qué? Después de Modrego viene Jubany. Jubany es nombrado obispo y en el 50 aniversario de la muerte de Irurita, 3 de diciembre de 1986, hizo una misa en la catedral a la que yo asistí con 200 sacerdotes y dijo, siendo obispo de Barcelona, en aquesta nit fosca i freda del 3 de desembre va ser afusellat en la tàpia del cementiri de Montcada el gran obispo de Barcelona, Manuel Irurita. Estaba el asunto de... Jubany tenía conocimiento derecho, porque en la primera causa que ha abierto Modrego, él era el secretario y conocía toda la documentación y conocía todo. Pues lo dice claramente que es así. Después de Jubany viene el obispo Carles, que es el que reabre el proceso y lo termina, lo envía a Roma, y tenemos desde hace 21 años en los anaqueles de la congregación, ahora la llaman dicasterio, de los santos en Roma, la causa de Irurita depositada, esperando que haya impulso. A mí me decía uno de la causa, mira, si el obispo de la diócesis no se interesa y no mueve el tema, tenemos aquí 3.000 causas por esta, no se mueve. Por lo tanto, tenemos que pedir que nuestros obispos, ahora tenemos en el dicasterio, tenemos al antiguo obispo de Tarrasa, está allí, tenemos al obispo de Tarazona, que está también en el dicasterio, y tenemos ahora un secretario del dicasterio también. Así que yo sigo creyendo y pensando en que realmente Irurita, un obispo como él, con su claridad y con su certeza y su seguridad, vendrá y será beatificado en el momento en que la persecución que estamos sufriendo y que tiene que llegar a unos extremos mucho más agudos, parezca que ya es insalvable. Entonces será el momento en que la providencia de Dios cogerá y levantará la causa y se beatificará a Irurita para que los principios que dieron vida a su pontificado puedan ser los que salven entonces a España. Muchas gracias.